Bienvenidos a este vídeo donde se va a explicar cómo hacer una hoja de personaje de Robota. Una hoja de personaje de Robota se puede hacer de forma colectiva o individual, aunque nos recomiendan que se haga siempre de forma colectiva, ya que el juego de Robota propone una experiencia que es la de vivir aventuras con la tripulación de una nave en la que formamos parte y la tripulación son el resto de jugadores, con lo cual parte de la base de que ya todos nos llevamos bien y hemos vivido algunas experiencias juntos. Por eso el hecho de hacerla de forma colectiva puede ser interesante para establecer esas relaciones, y también le damos de paso algunas ideas al máster de qué cosas nos gustaría jugar y algunas ideas de posibles aventuras. El proceso para ensamblar un robot pasa por tres fases principales, que son despertar, madurez y punto de inflexión. En algunas de estas fases podrían estar presentes los personajes de otros jugadores, así que está bien que se dialogue esto en el momento de la creación de personaje de forma colectiva para que todo el mundo se sienta a gusto con la inclusión del resto de jugadores en parte de su historia personal. Es el momento en que nuestro robot despierta por primera vez después del colapso masivo que dio fin a la Gran Guerra. Por ahora debemos pensar una frase corta y evocadora que refleje ese momento, ¿no?, en el que nos despertamos por primera vez. En el personaje que vamos a hacer de prueba, yo he decidido poner en un campo de amapolas que empezaba a arder. Hay que tener en cuenta que el despertar, que este momento del despertar, digamos, sí empieza con el momento en que tu personaje despierta por primera vez, pero se va a prolongar esta fase durante unos 30 años. Y una vez determinado todo esto, vamos a seguir eligiendo el diseño de nuestro robot. Existen 6 tipos de diseños para nuestro robot. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en ningún caso el diseño va a determinar cómo es nuestro robot. Eso solamente lo puede determinar nuestro Daemir, es decir, el alma de nuestro robot. Y eso se escoge libremente. Por ejemplo, puede ser un diseño soldado y que tu robot lo que quiera ser sea un zoólogo. Entonces vamos a proceder a escoger uno para este ejemplo de creación de hoja de personaje. Los tipos de diseños que hay son Soldado, Exocite, Modelo Rush, Big Mama o Big Papa, Tecnomante y Oxnia o Vainas Humanas. Yo para esta hoja he escogido el Oxnia, pues porque es un diseño que me gusta mucho. Pero antes de seguir, vamos a hacer dos cosas. En el apartado de diseño vamos a poner Oxnia. Y vamos a explicar mínimamente de qué va esto de los Oxnia, ¿no? Pues los Oxnia son unos robots que tienen aspecto totalmente humano. Debajo de esa piel biosintética o lo que sea, porque nadie lo sabe muy bien, son uno de los grandes enigmas del mundo robota. ¿Qué son los Oxnia? ¿Quién los creó? ¿De dónde han salido? ¿Por qué son tan diferentes al resto? Pues debajo de esa piel de aspecto totalmente humano se esconde un esqueleto totalmente robota. Y, y bueno, eso les hace ser un poco mal vistos a ojos de otras naciones y a otros diseños, ya que los ven fácilmente manipulables al recordarle tanto a los humanos y están un poquito marginados. Sin embargo, tienen otras cualidades que a mí me parecen súper interesantes, como por ejemplo la capacidad de modular tanto su altura como su peso, como el color de su piel o el género, con lo cual pueden hacerse pasar por cualquier tipo de diseño humano, que aunque no haya humanos en este juego, hay otros Oxnia, lo cual te permite una capacidad de camuflaje y de adaptación increíble. También pueden modular su voz. Y además tienen una cualidad que especial, que es que si mueren vas a un lugar en el gran flujo destinado únicamente para los Oxnia. Porque sí, amigos, los Robota también mueren. Y cuando mueren, bueno, pues pueden pasar diferentes cosas, como desde que te apagues por completo, vayas al gran flujo dentro de una temporada, o bueno, incluso que puedas volver a reencarnarte. ¿Cuáles son las bonificaciones de diseño de los Oxnia? Un más uno a destreza, fortaleza, ataque a distancia y Firewheel o fuerza de voluntad. Eh, También tenemos todo esto que os he comentado de los cambios estéticos, de voz y lo de la tirada de muerte del gran flujo. Y además tenemos dos profesiones gratuitas que son Superviviente a nivel 2 y Gladiador a nivel 1. Puertos EXO disponibles tenemos 15 para utilizar y puntos ISAC máximos en cadena 5. Vamos a ir colocando todos estos bonificadores de diseño antes de pasar a la siguiente fase, que será de las características. Pues como habíamos dicho, teníamos un más uno a destreza, un más uno a fortaleza y un más uno a Firewheel.
Ok, luego teníamos también dos profesiones gratuitas que eran Gladiador A2, exacto, y Superviviente A1. Y si no me equivoco, tenemos también Ataque a distancia +1. Y número de puertos máximos tenemos 15. Como podemos ver en la hoja de personaje, tenemos 6 características que serían destreza, fortaleza, cálculo, percepción, firewall y carisma. Todas ellas son bastante autoexplicativas o nos pueden sonar más o menos, pero cálculo a lo mejor sería una especie de inteligencia y firewall una especie de fuerza de voluntad. ¿Cómo vamos a determinar el valor de estas características? Pues lo podemos hacer de dos maneras, o tirando dados o repartiendo puntos. Si vamos a tirar dados, cogeremos dos de estas características como característica fuerte, dos de ellas como media y dos de ellas como débiles. Para las fuertes tiramos 3 dados de 10, que es la tirada estándar de Robota, básicamente 3 dados de 10, y en el caso de las fuertes nos quedamos con el dado con mayor resultado. En el caso de las medianas, con el dado con el resultado medio. Y en el caso de las débiles, con el dado con el resultado menor. Esto puede dar pie a, bueno, pues que a lo mejor tengas mala suerte en las tiradas de características altas, digamos fuertes, y muy buena en las medias, y entonces te salga pues un poco al revés de como tú habías pensado, pero esa es la gracia y la magia del azar. Siempre podrás repetir una de las tiradas que tú quieras, la más baja o alguna otra que tú quieras, pero estás obligado a quedarte con el nuevo resultado. La otra forma es repartiendo puntos. Tenemos 33 puntos para repartir entre estas 6 características, pero ninguna de ellas puede empezar con más de 9 en este momento de repartir los puntos. Luego, cuando le sumamos las bonificadores por diseño, sí que podrán rebasar este 9 inicial. Como yo tengo muy mala suerte con los dados y además creo que el hecho de repartir puntos hace que el potencial, digamos, de los robots de la mesa esté más equilibrado, voy a utilizar esta segunda opción, la de repartir puntos, y yo he decidido repartirlos de la siguiente manera. Quiero que mi personaje tenga altos el cálculo y la percepción, con lo cual de estos 33 puntos le voy a dar 8 a cálculo y 8 a percepción. Lo cual me deja pues bastantes pocos puntos para repartir entre el resto. Le voy a poner 4 a carisma, porque no me interesa que sea un tipo especialmente carismático. Y 4 más a destreza y fortaleza, que sumados al +1 que nos da nuestro diseño Oxnia, van a ser 5. Para acabar nos quedarían 5 puntos por repartir. Se los voy a poner a Firewall, que sumados a ese +1 serían 6. Así nos quedaría repartidos los puntos de este personaje que estoy haciendo, repartiendo puntos. Ahora vamos a definir el despertar. Es ese momento en el que tu robota es inoculado por el Daemir de otro robota y de repente despierta. Hay que imaginarse qué sensación o estímulo fue la primera que nos hizo despertar. Antes hemos hecho un apunte al principio que era en un campo de amapolas que empezaba a arder. Entonces, tengamos eso en cuenta y desarrollemos un poco esa idea, ¿no? Cómo nos vemos en ese campo de amapolas, si había más gente a nuestro alrededor, estábamos solos, vemos por qué empezaba a arder, no. Ese tipo de preguntas nos ayudarán a darle un poco de consistencia a esta primera parte. Pero sobre todo tenemos que tener claro cuál es esa primera impresión que nos ha ayudado a despertar. En mi caso he puesto que la primera impresión, esa sensación, fue la de el roce de la amapola, de las amapolas mecidas por el viento. Esta primera impresión podrá ser una gran fuente como disparador emocional en diferentes momentos de la partida, porque inequívocamente va a ser algo que va a recordar al robot a ese primer momento. Es un disparador emocional que podrán utilizar tanto el máster como el resto de jugadores, si así lo quieren, incluso el mismo jugador. Un robota no puede despertar solo, tiene que ser siempre contagiado por el Daemir de otro robota. Esto en el momento del despertar lo podemos reflejar de varias maneras. Puede ser que ese robota que te despertó con su Daemir te encontró y se quedó contigo y te instruyó en esos primeros años de vida, o tuvisteis una relación importante, o simplemente a lo mejor era una nave que pasaba por allí y el Daemir de alguno de los robots de esa nave te impregnó al tuyo, que estabas pues como es en nuestro caso en medio de un campo de amapolas. O
lo que se os ocurra. El caso es que siempre vendrá determinado por la inyección del Daimir de otro robota. Y eso va a determinar también uno de los rasgos de carácter. Nuestro primer rasgo de carácter, que va a ser uno de los más importantes, es el que se considera el rasgo de carácter familiar. Nosotros en este caso, bueno, yo en este caso he decidido que sea ambicioso. Y también he decidido que no conozco al robota que me despertó. ¿Por qué es más importante este rasgo de carácter? Pues porque siempre que se invoque de forma negativa nos va a dar tanto un punto de rasgo de carácter como un punto Isaac. En el manual de Robota tenemos una maravillosa tabla con un montón de rasgos de carácter, pero bueno, siempre que no encontréis alguno dentro de esta tabla que es el que vosotros tengáis en mente, pues esto, siempre hablándolo con el director de juego, pues en principio no tiene que haber ningún problema. Una vez tenemos ya el tema del rasgo de carácter solucionado, vamos a por la profesión. Hemos dicho que el despertar abarca los 30 primeros años de vida del robota. Y en el juego lo que nos dicen es que durante estos 30 primeros años nosotros tenemos que escoger dos profesiones, que son las que van a indicar un poco pues el devenir, ¿no?, que ha tenido nuestro robota durante esos 30 primeros años. Yo en mi caso he elegido para el robota que estamos creando mecánico e inventor. Recordemos que tenía gladiador y superviviente ya de serie por ser Oxnia. Entonces mecánico y inventor. Y bueno, yo las he cogido también de una tabla que viene en el mismo juego, pero igual que en el caso anterior, si no veis ninguna de estas profesiones que en esta tabla que se adecue a lo que tenéis en mente, pues lo habláis y os ponéis a que os guste. Lo que nos dice el juego es que podemos ponernos una de estas dos profesiones a 3 y otra a 2, con lo cual en una de ellas seremos experimentados y en otra novato. Las profesiones tienen un nivel máximo de 5, que van desde 1, que es pues inexperto, hasta 5, que es un maestro. Entonces, en este caso, mecánico y inventor. Pues yo quiero que sea mecánico 2, inventor 3. He puesto inventor pues como una especie de doctor, inventor, investigador, pero en el plano científico. Creo que la historia de este personaje podría ser que después de ese campo de amapolas y de intentar, o sea, encontrar algún sitio civilizado o alguna respuesta a lo que estaba pasando, pues dio con algún sitio donde pudo ejercer la profesión de mecánico, pero esta le llevó al siguiente estadio de inventor y creador, que es la que realmente le interesa más. Cabe decir que las profesiones son algo muy importante en este juego, porque las tiradas básicamente son 3 dados de 10, más la característica, más la profesión, si ésta tiene coherencia con la acción que se está llevando a cabo. Por ejemplo, si somos mercenarios y tenemos que utilizar una tirada de combate, lo más seguro es que podamos sumarla. Si estamos intentando camuflarnos, incluso tal vez también. Pero si estamos intentando seguir el rastro de un robota o de alguna nave o algo por el estilo, tal vez sea más adecuada la profesión de explorador o incluso investigador. Durante la madurez, nuestro robota va a aprender alguna nueva profesión y habrá desarrollado también algunos nuevos rasgos de carácter. Pero sobre todo es importante porque es el momento en el que la historia de nuestro robota se empieza a entrelazar con el del resto de nuestros compañeros de mesa. Hay que tener en cuenta que han pasado 30 años desde el momento del despertar hasta el momento de la madurez, pero tampoco tenemos que saber lo que ha pasado en esos 30 años al dedillo. Incluso podemos guardarnos algunos momentos para intentar meterlo luego con flashbacks y así enriquecer más el background de nuestro personaje. La madurez va a durar 20 años y, como decíamos, es el momento en que empezamos a establecer conexiones con el resto de jugadores de la mesa. En este caso, con el jugador que tenemos situado a la izquierda. Tendremos que decidir cómo se conocieron y el vínculo que se produjo durante el mismo. Y bueno, pues como hemos dicho antes, cómo ha perdurado ese vínculo a través del tiempo. El contacto debe ser trascendente, pero sobre todo tenemos que contar con la aprobación del jugador con el que estamos estableciendo ese vínculo. Por mucho que nosotros tengamos ganas de que una cosa tenga cabida en nuestra historia, si al otro jugador no le gusta, no podemos obligarle. Así que en este sentido, pues como en el resto del juego, en realidad se tiene que imperar el sentido común. Dialogar, consensuar y llegar a un punto intermedio que seguro que será más satisfactorio que si intentamos imponer nuestro punto de vista.
Un ejemplo de relación para este personaje que estamos creando podría ser que en el lugar donde yo aprendí y di mis primeros pasos como mecánico, en esa ciudad, pueblo o lo que fuera, conocí al personaje jugador de mi izquierda y disfrutábamos de largos paseos, charlando o de alguna afición común. En este caso, aunque no estoy haciendo la ficha con nadie, quiero dejar como un ejemplo de una relación que deja margen al otro personaje a también aportar sin sentirse invadido del todo, con lo cual podríamos desarrollar cómo era esa afición que compartíamos en común o esos paseos. En la madurez las profesiones también son importantes, tanto es así que tenemos varias opciones para este punto. Una, el personaje es experimentado en alguna nueva profesión, quiere decir que cogemos una nueva profesión y la ponemos con un valor de 3. El personaje es iniciado en 2 nuevas profesiones, ponemos 2 nuevas profesiones y las ponemos como iniciado, a 2 cada una. El personaje es iniciado en una profesión y aumenta un grado en una de las elegidas en su despertar. Eso quiere decir que podemos poner una a 2 y subir un puntito más de una de las que ya teníamos. Y por último, el personaje es novato en 3 nuevas profesiones con un punto en cada una de ellas. Para este personaje que estamos haciendo, yo voy a elegir una nueva profesión que va a ser programador, porque me pega con el trasfondo mecánico inventor programador. Y se la voy a poner a 2 porque voy a elegir la opción de el personaje es iniciado en una nueva profesión y aumenta un grado en las que escogió en su despertar. Y quiero tener inventor a 4. Así potencio más esa faceta que es la que más me interesa de mi personaje. Además vamos a poder escoger 2 nuevos rasgos de carácter. Lo normal sería que no fueran contradictorios con lo que hemos estado haciendo hasta el momento. En mi caso he estado echando un ojo a la lista que nos pone en el manual y creo que lo que más me pega sería ponerle trabajador y curioso. Creo que le va muy bien a este tipo de personaje que estamos intentando hacer. Antes de pasar a la última parte de la madurez, que es la de las habilidades de combate, voy a apuntar por aquí los 2 rasgos de carácter que habíamos dicho que eran curioso y trabajador. Y ahora ya vamos a pasar a las habilidades de combate. Como veis tenemos 5 en la hoja de personaje, que son ataque directo y ataque a distancia. Autoexplicativas claramente. Defensa, lo mismo. Será nuestra capacidad defensiva. Exo. Se trata de la capacidad o la pericia para utilizar los exos, que son los acoples que nos podemos poner por el cuerpo, los robota, y que nos dan cualidades especiales, ya sean desde defensa, estéticas, de ataque. Hay 5 tipos de puertos y 5 tipos de exos diferentes y infinidad de modelos de ellos dentro de cada una de estas categorías. Así que ahí es un punto guay para quedarnos revisando a ver cuál es el que más nos interesa cuando lleguemos a ese punto de la hoja de personaje. Por el momento sepamos que el valor de EXO va a determinar lo buenos que somos utilizándolos. Y por último, maniobra. Pues la maniobra también es una cosa de las que podemos hacer en combate, que básicamente va a ser pues movernos en combate para buscar posiciones ventajosas o incluso desfavorecer a otros en sus acciones. El manual nos dice que tenemos 15 puntos para repartir en esas habilidades y que no podemos empezar con ninguna con un valor superior a 6. Como nuestro Oxnia es un tipo inteligente y que es un inventor y no es muy físico, que digamos, las de ataque directo y ataque a distancia en principio son las que menos me interesan, así que vamos a centrarnos en maniobra, exo y defensa. De todas ellas yo creo que exo es la que más me interesa, así que le vamos a poner un 5. Y luego tenemos defensa. Sí, creo que una buena defensa estaría bien. 5 y 4, 9. Nos quedan todavía 6 puntos. 6 puntos que le vamos a poner 3 más 1, 4. No, 2 más 1, 3 y 4 en maniobra. Vale, pues así nos quedarían repartidas los puntos de las habilidades de combate. Según nos dice el manual, esta es una de las partes más importantes del proceso de ensamblaje del robota. ¿Qué es lo que sucedió en tu vida para que dejaras todo lo que tenías hasta el momento y te embarcases en una nave con esta nueva tripulación que son ahora tu familia? Para ello debemos tener en cuenta una serie de requisitos. El primero es que el jugador de tu derecha tiene un papel fundamental en este punto. Si antes lo tenía el de la izquierda, ahora el de la derecha, con lo cual
toda la mesa acaba teniendo una relación con el jugador que tiene izquierda o derecha y se cierra un círculo donde todos estamos relacionados de una forma u otra. El punto de inflexión de todos los personajes debe desarrollarse en un punto más o menos cercano en la línea temporal, como mucho, con un año de diferencia. Claro, no tendría sentido que uno de estos puntos de inflexión de uno de los jugadores fuera 50 años antes que el del resto, con lo cual, eso, situados en un espacio temporal cercano. Otra cosa importante es que todos deben acabar juntos tras los puntos de inflexión. No quiere decir que tengan que vivir ese momento juntos, pero sí que al acabarlo todos acaban en la misma nave y empiezan sus aventuras. Lo ideal sería que el suceso que genere el punto de inflexión sea el mismo para todos. El mismo evento puede repercutir en toda la tripulación, aunque haya diferencia de días, meses o entre cada punto de inflexión. Por ejemplo, en una guerra podrían haberse ido encontrando en diferentes puntos de esa guerra y acabar juntos al cabo de 6 meses formando esa nueva tripulación. Y por último, mediante un acuerdo narrativo han de decidir qué nave tienen y cómo la han conseguido. Porque sí, amigos, vais a llevar una nave y hay muchos tipos diferentes de nave, de mucho más poderosas a menos. Una vez decidido todo el tema del punto de inflexión, nos quedaría anotar un rasgo de carácter que en este caso sí nos recomiendan que rompa un poquito con lo que teníamos puesto hasta el momento, ya que es ese punto que nos hace cambiar de rumbo en nuestra vida y dejar lo que ya teníamos antiguamente para embarcarnos en una nueva vida de aventuras. En este caso yo he decidido que sea fanático, porque me imagino que la nave a la cual me uno es una nave que llegó a la ciudad esta donde yo estaba estudiando primero como mecánico y luego como inventor, y es una nave de algún tipo de religión o algo por el estilo que me convence porque habla sobre los humanos, se parecen mucho a mí, y entonces decido embarcarme con ellos en una misión, por un lado evangelizadora, por otra parte de descubrimiento de esos misterios en los cuales se fundamenta su religión. Así que imagino que al bordo de esa nave pueden ir el resto de de mis compañeros, que los podemos haber recogido en un futuro, se pueden haber subido conmigo en la ciudad a la que ha llegado la nave y es donde yo me alisto, digamos, o por cualquier otro motivo que ellos tengan, pero me parece que es un motivo suficientemente importante, ¿no? El hecho de que nos una un factor común como el querer descubrir más sobre esa religión o sobre esas escrituras o sobre ese predicador que nos está hablando sobre antiguas civilizaciones y el origen del mundo y todas estas cosas. Y ya hemos llegado a la parte de lemas, enfoques y objetivos, la última parte antes de los retoques finales. El lema es una frase destacada que el robot tiene como eje de su filosofía de vida. Cada vez que el personaje la pueda decir en voz alta de una forma épica, cinematográfica o que quede guay en el momento, tendremos uno de los siguientes beneficios a elegir. Ganar un punto Isaac, un punto de pasión o un punto de determinación. Que esto no se convierta en un soltar el lema cada 2 segundos, pero hay que encontrar un equilibrio entre saber explotarlo y no hablar solamente diciendo este lema. En el caso de nuestro Oxney ha decidido ponerle el siguiente lema: la ciencia es el principio y el fin de todas las cosas. No creo que sea fácil de encajar en todas las situaciones, pero creo que cuando se pueda decir quedará bastante guay. Para continuar, seguiremos con los enfoques, que son una frase breve que ofrece una visión íntima de la posición del robot con respecto a sí mismo y a sus compañeros. Así que tenemos que poner uno personal y otro colectivo. También nos vienen unos cuantos ejemplos y de hecho yo he cogido uno de los que vienen los ejemplos porque me ha parecido que le caía muy bien a este personaje, que es el de amante del conocimiento como enfoque vital personal. El vital colectivo sí que me lo he inventado porque no encontraba ninguno de los ejemplos que se adecuara, así que le he puesto: mi saber está a vuestro servicio. Cuando un jugador señale al director o directora de juego que su acción está impulsada por uno de sus enfoques, ganará un punto a Isaac. Cuando uno de los enfoques meta en problemas al personaje, el jugador podrá indicarlo a la directora y ganará 2 puntos a Isaac. Pero no es solamente una fuente de ganar puntos a Isaac, como podéis entender es una
parte fundamental del carácter de nuestro robot, así que nos animan a que sea algo que nos apetezca jugar y que nos resulte divertido, ya que nos va a acompañar durante la vida de nuestro personaje. Y por último llegamos a los objetivos, que son las metas que el robot se ha marcado en la vida. Tenemos dos, el objetivo a corto plazo y el objetivo a largo plazo. En nuestro caso hemos puesto que el objetivo a corto plazo sería conseguir ese exo que será útil en mi investigación. Porque no tiene que ser algo muy difícil de conseguir. De hecho, en cuanto se consiga este objetivo a corto plazo, nos podemos poner otro. Y otra de las cosas que nos comentan es que podemos esperar a empezar la partida para decidir cuál es el objetivo a corto plazo que queremos ponernos para que vaya un poco en consonancia con lo que vamos a jugar. Y luego tenemos el objetivo a largo plazo, que aquí ya sí que nos dicen directamente que nos flipemos como queramos, que pueden ser difíciles de conseguir o incluso utópicos, porque esto va a ser algo que sí que en el momento en que se consiga va a ser un granito para la historia de nuestro personaje. Yo en mi caso he querido poner el siguiente, dado que es un científico y que es un Oxnia, pues he puesto descubrir el misterio del diseño Oxnia. Ya decíamos que es un misterio para todos, que es ese diseño, ¿no? Que parece humano, pero que es un robota. Entonces, también impulsado por el tema de cómo se embarcó en esta tripulación, su objetivo a largo plazo es descubrir el misterio que se esconde detrás del diseño de su especie robota. Pues hemos llegado a la parte de los retoques finales y el primero de ellos es el tema de los puertos EXO que tenemos en nuestro cuerpo de robota. Los Soxnia hemos dicho que tienen un número de puertos máximo de 15. Quiere decir que tenemos 15 puertos EXO distribuidos por todo el cuerpo. En el caso de los Soxnia suelen estar distribuidos pues en zonas como las articulaciones, detrás de la nuca, detrás de la oreja, sitios poco visibles, digamos, ¿no? Para que no alteren en demasiado su diseño. Y en el caso de un exocite, por ejemplo, que tiene un porrón de puertos, pues bueno, en esa esfera que es lo que son, que es un tipo de robota que es una esfera con cientos de puertos sexo a los cuales se acoplan estos sexos y es lo que acaban conformando un poco su cuerpo, ¿no? Lo que son, pues los tendrán por todos lados. Pero en el caso de los Oxnia no, tenemos 15 y puesto por sitios bastante estratégicos. Una vez decididos de estos 15 puertos de qué tipo es cada uno de estos sexos, porque, como he dicho, hay 6 tipos diferentes de EXO que se pueden acoplar en estos puertos, que son el defensivo, el ofensivo, de desplazamiento, comunicación, social y cuántico. Así que, teniendo en cuenta estos tipos de EXOs que hay, hemos de decidir de los puertos que tenemos cuáles son de cada tipo. ¿Por qué? Pues porque luego podremos acoplar un puerto ofensivo en uno de nuestros puertos, o sea, un EXO ofensivo en uno de nuestros puertos ofensivos, pero no en un puerto cuántico. Por eso tendremos que ver un poco con los tipos de exos que hay, cuáles nos interesa tener y acabar de ajustar ahí esa parte de nuestro personaje. Una vez escogidos los tipos de puertos que tiene nuestro robota, vamos a ir a la tabla de exos y vamos a escoger los 3 que queramos y nos los vamos a apuntar en nuestra ficha de personaje. Para continuar con los retoques tenemos 330 tiles, que es la moneda oficial, digamos, de este mundo robota, para gastar en armas, armaduras o nuevos sexos que queramos. Pues ahí nos cogemos, nos miramos las tablas y elegimos lo que queramos. Vamos a rellenar también el espacio reservado a los puntos de carácter. Todos los robota comienzan con 4 puntos de carácter, así que vamos a coger y nos vamos a marcar aquí 4 puntos de carácter. Vale. Elegir y apuntar los rasgos físicos que falten por definir. Pues bueno, esto ya es un poco definir cómo es nuestro personaje, color del chasis, altura, detalles que queremos que tenga en concreto que le den esa vitalidad y ese algo especial a nuestro personaje. Vamos, imaginarnos cómo es nuestro personaje físicamente. También nos dice que hagamos una síntesis de todo esto que hemos ido haciendo en la hoja de personaje a modo de historia y lo he ido poniendo en estos apartados que tenemos para despertar, madurez y punto de inflexión, aunque también te lo puedes apuntar todo en una hoja aparte, hacer 14 hojas de historia como a algunos les gusta, o incluso apuntarte 4 frases muy concretas e ir descubriendo el resto a medida que juegas, que también es muy divertido. Para continuar con los retoques apuntaremos los puntos de pasión y determinación, que en este caso son 3 cada uno,
al empezar la partida. Y también los puntos Isaac, que al igual que lo anterior son 3 puntos. Tiles, hemos dicho que teníamos 330 antes de gastarnos los dineritos, así que a ver cuánto nos queda cuando hayamos echado un ojo a los exos y al equipo que queremos llevar. Pues ya le hemos dado un buen repaso a todas las listas de exos y equipo que hay y hemos mirado de invertir esos 330 tiles de la mejor manera posible. Lo primero que hemos hecho ha sido escoger esos 3 exos gratuitos que nos dan por hacer el diseño de nuestro robota, que han sido los siguientes: recuperación de colapso energético. Sería un exo con un puerto de tipo 5 y lo que nos da es la capacidad de aplicar una descarga de 100 células de energía para salir de un colapso energético. Esto viene a ser cuando un robot ha consumido toda su energía, pues es la única manera de poderlo, digamos, sacar de ese estado en el que está, más cercano a la muerte que otra cosa. Kit de análisis de degradación atómica. Es un exo tipo 5 que te permite controlar un dron capaz de tomar y almacenar muestras atómicas. Pues bueno, básicamente no se me hacía gracia tener ese dron que se pueda meter en diferentes sitios, a lo mejor donde que serían peligrosos para nuestro robota, y ya que soy un científico a lo mejor ahí puedo encontrar alguna cosa interesante para mis investigaciones. Y luego este es que es un exo que me flipa, que es exo replicante. Es un exo que encajaría en un puerto tipo 6 y básicamente lo que hace es que crea un doble con la mitad de los valores de tu robota, que si recibe daño muere, pero puede alejarse 200 metros. Ahora sí, el cálculo de tu robota se ve reducido a la mitad mientras los usa, porque representa que está concentrado moviendo esa especie de doppelganger que acabas de crear. Me flipa, me flipa. Y estos serían los 3 gratuitos que podemos coger porque todo el mundo tiene derecho a tener 3 exos gratuitos en esta vida, que tampoco estamos viviendo ahí en el basurero de los robots, todo. Bueno, pues estos son los 3 exos que yo he escogido como los 3 exos de libre elección, pues porque me gustan mucho los 3, son muy chulos. Y entonces aquí ya he entrado en la espiral del gasto de tiles para acabar de completar mi personaje con los exos que me han molado y con el equipo que me ha molado también. En este caso he querido coger un rifle de asalto que me ha costado mis 120 buenos tiles. Y una armadura común de láminas de acero que cuesta 50 tiles. Pues bueno, la armadura común de láminas de acero te da algo de absorción a cambio de un poco de maniobrabilidad. Y el rifle de asalto pues es un arma a distancia que, como siendo Ox ya tengo un poco de afinidad con este tipo de armas, pues bueno, habrá que defenderse si toca, por mucho que la ciencia sea lo que nos mueve, ¿no? Y luego por último pues he acabado de gastarme lo que me quedaba de los tiles, que por cierto he hecho una cuenta que me he gastado hasta el último tile, no me queda nada para empezar la aventura. Seguramente tendré que pedirle a mis compañeros de tripulación que me inviten a una ronda o que empecemos con un contrato lo más pronto posible, o si no me apago, no tengo para sobrevivir. Así que lo que he cogido es retroproyector, un puerto de exo de nivel 3, súper divertido, básicamente es un jetpack. Qué científico loco no quiere tener un jetpack, por favor. Eso es divertidísimo. Un exo de soporte vital, que ya que no soy un robot especialmente potente en combate, me da 30 puntos de soporte vital extra. Y un infobox, que es un puerto de tipo 4, que lo que hace es que me permite almacenar gran cantidad de información en un paquete, en una especie de paquete codificado que es muy difícil de hackear. Y por último, una mejora de blindaje, como podéis ver he puesto blindaje, ¿no? Es blindaje, que me va a dar un +2 a la defensa cuando active este exo. Y básicamente ahí me he gastado todos mis tiles, me he quedado pelado. Así que lo único que nos quedaría para acabar este personaje sería calcular nuestro soporte vital, que eso viene a ser un poco cuánta vida tenemos. Y el cálculo para el soporte vital era 30 más
Firewheel más fortaleza. Así que en mi caso son 5 más 6, 11 más 30, 41 de soporte vital máximo. Y el temporal ahora mismo es 41 también porque empiezo la partida y estoy a tope, pero ya irá bajando a medida que nos vayamos metiendo en problemas. Así que bueno, este es mi personaje. Como habréis podido ver, solamente me falta una cosa, que es poner el nombre. Le vamos a llamar Matt101 en honor a uno de mis grupos favoritos de música electrónica. Buscadlo por ahí, si os mola la música electrónica, es una locura, es precioso, es lo más. Y nada, pues aquí tenemos a mi querido Oxnia. Espero que os haya gustado y que os haya servido de utilidad. Cómo he hecho esta hoja de personaje.